Bueno, tenemos varias opciones a la hora de pintar el True Metallic Metal. En principio vamos a trabajar con un oro normal, un oro clarito. Nos puede servir este tipo de oro, un oro claro, un oro un poquito más oscuro. En principio que no sea oro viejo, porque lo que vamos a hacer es utilizar un oro claro y luego dar sombras y tonos con azules, rojos, etcétera, para dar las sombras. Por lo tanto, que no sea muy oscuro, porque si no la figura nos va a quedar demasiado oscura, pero tampoco pasaría nada. Pero bueno, lo principal es que tengamos un oro normal, que no sea muy oscuro. A la hora de trabajar, vemos aquí diferentes opciones desde la izquierda, con un oro trabajado con sombras rojizas. Aquí en el centro el oro se ha mantenido más en su estado natural. Digamos que las sombras han sido trabajadas pero con menos tonos. Aquí tenemos otro ejemplo donde sí que las sombras, aunque no lo apreciéis muy bien, yo lo veo, pero bueno, han sido trabajadas también con un tono rojizo, un poquito azulado al final. El oro está más apagado. Y aquí este tipo de que casi parece cuero es un oro, pero un oro viejo con muchos azules, marrones, en fin, veis que hay distintos tipos de opciones. Nosotros vamos a trabajar con los colores y vamos a dar sombras bastante acentuadas para generar contraste, porque cuando damos los tonos, cuando damos la pintura directamente del bote, como hacemos cuando empezamos a pintar, nos queda la figura con poca vida, parece un poco un muñeco, ¿no? Pues le damos el oro, la plata, etcétera. Pero a la hora de meter tonos, sombras, colores y demás, las figuras van ganando un poquito en, no sé cómo decirlo, en seriedad, o bueno, tienen otro aspecto que a mí me gusta más personalmente. Entonces vamos a trabajar un poquito, pues, este tipo. No sería tan claro como los dos de la izquierda, no sería este ejemplo, los rojos, bueno, pueden ser un poco vivos, pero no sería este ejemplo, ni ese tampoco, que son los oros demasiado claros para mi gusto. Trabajaríamos un poquito este ejemplo, donde las sombras predominan un poco más sobre los colores. Bueno, yo voy a utilizar el oro de Extreme Metal porque es una pintura que está diseñada para aerógrafo, es líquida y se da muy bien con el pincel. Normalmente Citadel también podría servir, Game Color también, pero Game Color y Vallejo el problema que tienen es que las pinturas son muy densas y cuesta un poquito, se queda un poquito apelotonado el pigmento, pero bueno, también nos podría servir. Las de Scale 75 también están muy bien y bueno, pues yo en principio voy a utilizar esta que es la de Extreme Metal para aerógrafo, pero que también se puede dar con pincel. Bueno, me he encontrado que la Extreme Metal era demasiado oscura, la he dado en el escudo y no me ha gustado. Esta, que es la de Citadel, la verdad es que cubre muy bien, la he dado sobre el escudo como veis aquí en esta parte y tiene un tono muy bonito, cubre muy bien, un poquito rojizo, bueno, está muy bien. La de Game Color, que la tengo aquí en la paleta, es más clara, como veis. La he dado y el pigmento no acaba de cubrir la primera vez, no importa, tendría que dar dos manos, una mano secar y otra mano, pero me encuentro con que la de Citadel está muy bien, cubre perfectamente, por lo que la voy a utilizar y simplemente la cogería del bote, la pondría en la paleta húmeda y en este caso, removiendo muy bien el bote, no la voy a diluir, directamente la voy a dar sobre el escudo, veo que cubre, no acaba de tapar del todo, por lo que habrá que dar una segunda mano, pero el tono me gusta, o sea, el color me gusta, es bonito y veo que, bueno, que cubre bastante bien. Entonces empezaremos por el escudo, veis, con trazos largos. Cuando vayamos al casco lo haremos de una manera más fina y de esta manera cubriremos casco, escudo, también la coraza la vamos también a pintar metalizada de color oro. Si pintamos el oro muchas veces, como es un poquito grueso, lo arrastramos, por lo que a veces es conveniente incluso picar un poquito, pero bueno, como la primera vez no lo vamos a cubrir, no importa, daríamos una mano, dejaríamos secar y después daríamos otra mano encima hasta cubrir del todo. Haremos lo mismo con las protecciones de los pies, esos serían los elementos y también los brazaletes, el brazalete izquierdo y el brazalete derecho, también lo pintaríamos en oro, salvo las uniones que van en cuero, que las pintaríamos después con color cuero. Bueno, voy a pintar los elementos que acabo de describir, como veis,
Y otra cosa importante es que una vez que terminemos con el pigmento metálico, cuando limpiemos antes de pasar a la siguiente pintura, tiraremos el agua y limpiaremos muy bien el pincel, porque si no, con la siguiente pintura nos vamos a encontrar que tenemos pequeños puntitos metálicos que contaminan la pintura. Cuando os fijéis en el agua lo veréis. Por lo tanto, los metalizados lo haremos de esta manera, pero luego al cambiar de pintura limpiaremos muy bien, cambiaremos el agua y limpiaremos muy bien el pincel y comprobaremos que no quedan restos de puntitos metálicos que contaminen las demás pinturas. Bueno, para pintar con el metalizado, si cogemos la pintura, no mojaremos con agua, es decir, directamente del bote. En este caso estamos usando la de Citadel, que es esta pintura, Layer, viene en Ars Gold, pone aquí. Agitamos el bote, ponemos en la paleta húmeda, cogemos con el pincel y no tendremos mucho empastado el pincel, es decir, conviene que quitemos parte del pigmento porque va a funcionar muy bien cuando no se empasta, es decir, casi como un pincel seco. Cuando tiene poco pigmento es cuando va a funcionar bien. La primera mano, como veis, no cubre del todo. Entonces dejaremos secar unas horas, por lo menos 4 horas como mínimo, y mejor al día siguiente, y después daremos otra mano. Veréis que el pincel número 1 llega muy bien a todos los sitios. Por la parte de atrás tenemos que girar la figura, meter el pincel hacia adentro, por la parte de la espalda, por dentro en donde se juntan los brazos con la armadura, por la parte trasera. Como la punta es larga, la meteremos hacia adentro por todas las esquinas con la punta fina y llegará bastante bien. Alguna zona mancharemos, no pasa nada porque luego pintaremos encima. Bien, una vez que tengamos esto nos faltan las protecciones de los brazos, pero ya veis que bueno, esta es la idea inicial. Pintar 2 manos o incluso 3. Primera mano no cubre del todo, dejamos secar, segunda mano por encima con poco pigmento siempre, cubriendo, a modo de casi de pincel seco, cubriendo, incluso veremos cómo queda para dar quizás una tercera mano después de otras 4 horas. Pero bueno, este es en principio el inicio, sería este. A continuación pondré cuando esté terminado el metalizado con 2 o 3 manos. Bien, yo le he dado 3 manos finas, esperando prácticamente 10 horas entre una y otra para que se seque muy bien. Después, para limpiar el pincel con este pigmento, sí que lo limpiaremos muy bien para que no quede ningún resto. Y luego tendremos algún producto, normalmente un poquito de agua con una gota de Fairy en un tapón, con un trocito de esponja, es decir, un trocito de esponja lo cogemos, lo ponemos en un tapón, echamos agua, una gotita de Fairy. Y después de lavarlo con agua este pincel, y yo lo lavo con un poquito de alcohol, lo mezclo en alcohol y con agua, y luego lo limpio con agua para que no quede ningún resto de alcohol. En ese producto luego lo pasamos, en esa esponjita con agua y una gotita de Fairy, lo pasamos para que el pelo quede protegido y un poquito más suave con el jabón. En principio partiríamos de esta opción, como veis, las protecciones de las piernas, la coraza, el escudo, el casco y las protecciones de los brazos. Vamos a pintar toda la figura con colores base y después empezaremos con luces y sombras. Seguidamente, a partir de este color metálico, vamos a empezar con los rojos de la capa y de la falda que lleva debajo de la coraza. Bueno, como veis, el metalizado está ya pintado. Como digo, lo haremos muy despacio, es decir, no cargaremos mucho el pincel. E incluso cuando demos la tercera mano, iremos picando despacito para ir cubriendo. Una vez que tengamos todo el metalizado pintado, ya veis que los metalizados en principio suelen ser bastante pastosos, tienen el pigmento que se tiene que ir posando poco a poco y es bastante pastoso, por lo que hay que dar varias manos para que cubra, pero no con mucha carga de pintura, con poca, en vez de una mano dar 3 para que quede más o menos bien. Y después, bueno, ese pigmento que es tan grueso, que queda un poquito ranurado, bueno, queda un poquito con granulometría, cuando demos lavados lo iremos suavizando. Bien, vamos a continuación con la capa. La capa en principio la vamos a pintar con este color, que usaremos también para las carnes, que es un primario. Es el rojo mate, referencia 70957, pero bueno, el rojo que tengáis vosotros puede servir. Como dijimos que para los colores necesitaremos los primarios, rojo, amarillo y azul.
pues un rojo podría valer. Este es el rojo mate de Model Color, lo tenemos en nuestra paleta. Y lo que haríamos sería, con el pincel, como comentamos, tenemos la servilleta de papel, mojaríamos en el vaso de agua, iríamos a la pintura. Como está espesa, removeríamos la pintura un poquito para que no esté tan espesa. Giraríamos hacia atrás, descargaríamos en la servilleta y seguidamente iríamos a la capa. Vamos a pintar con nuestro pincel número 1, pero bueno, si tenéis un pincel más grueso para pintar no pasaría nada. Pero bueno, ya veis como el 1 también carga bastante pintura. Tiene la posibilidad de pintar fino, como habíamos comentado en los vídeos anteriores, pero también tiene posibilidad de pintar con bastante anchura, como estáis viendo. Entonces utilizaríamos este rojo. Ya habéis visto que he diluido la pintura un poquito con agua sacando el pincel del vaso y no insistiríamos, es decir, vamos dando, cubriendo toda la capa, como podéis ver, pero sin insistir. Una vez que hemos dado una mano en un sitio, no volvemos, porque si volvemos a insistir para intentar cubrir, vamos a arrastrar la pintura que hay. Por lo tanto, una vez que demos una mano, no insistimos, vamos pintando toda la capa, cubriéndola, como veis, pero sin insistir. Luego dejaremos secar o secaremos con el secador y daremos la siguiente mano. Este sería el proceso. Bien, como os habréis dado cuenta, las pinturas satinan. Si hemos dado la base, en mi caso he dado un X1 que también era satinado, pero bueno, las pinturas normalmente satinan un poquito. Nosotros, al pintar, esta es la primera mano que habríamos dado sin añadir nada, simplemente la pintura del bote en nuestra paleta húmeda, pero la segunda mano que vamos a dar, como se trata de una tela y no queremos que quede satinada, vamos a hacer lo siguiente: cogeremos un barniz mate, en nuestro caso utilizaremos el ultramate de acá, y echaremos tanta cantidad de barniz como cantidad de pintura en la paleta húmeda. Es decir, pues echamos 3 gotas de barniz, echaremos también 3 gotas de pintura y removeremos de rojo. Lo añadiremos al barniz mate y removeremos. Y esta será nuestra nueva mezcla para seguir pintando la segunda capa de la capa, valga la redundancia. Entonces marcaremos, removeremos bien el barniz mate con la pintura, descargamos hacia atrás, giramos hacia atrás el pincel con la punta, descargamos en la servilleta, iremos a nuestra capa y pintaremos un trocito de la capa y secaremos con el secador. Veremos si realmente matea. Si todavía no acaba de matear y está un poco satinado, añadiríamos más barniz mate a nuestra mezcla, otras 3 gotas más de barniz mate por ejemplo, y removeríamos y volveríamos a probar. Secaríamos con el secador hasta que veamos que el efecto que conseguimos con nuestra pintura realmente queda mate. Este sería el proceso para dar la segunda capa, la segunda mano. La capa, como veis, hay que pintarla por la parte de abajo y por la parte de arriba. Y una vez hecho esto, con la segunda mano iremos a pintar la falda, que utilizaríamos el mismo proceso. Pintura roja y después la segunda capa, la segunda mano con barniz mate más pintura roja para que no nos satine. Bueno, vamos allá. Bueno, hemos dado 3 manos en la parte superior y 3 manos en la parte inferior. Es decir, una mano con pintura roja, mate, y 2 manos después con pintura mezclada con el ultramate de acá. En algunas zonas está fresco, como podéis observar por aquí, pero donde se seca ya veis cómo está mate. Ha mateado porque hemos mezclado con barniz. Esa sería la idea, que no quedase satinado. No cubráis todo, es decir, con una mano de pintura y luego 2 manos de pintura mezclada con barniz mate suficiente, porque la idea no es cubrirlo todo, aunque de fondo se vea el negro, es la idea y lo que queremos conseguir. Así que lo podéis dejar así, pasaríamos a la falda, y lo que también nos puede suceder es lo siguiente, que con el pincel, como habéis visto, llega a todos los sitios, bastante cómodo, pero alguna vez, bueno, puede que me pase o que contamine otra zona, como veis aquí, en la coraza. Aquí he contaminado un poquito de rojo. Como está un poco diluida la pintura no pasa nada, porque al contaminar nos pasará en varias ocasiones. Volvemos a coger el oro en nuestra paleta, giramos el pincel para atrás y con poquita carga de pintura iríamos picando en la zona para recuperar
dando despacito con la punta, recuperaríamos el color oro. Si vemos que aún y todo el rojo con el que nos hemos salido después de pintar una vez persiste, dejaríamos secar el dorado y haríamos una segunda vez hasta cubrirlo. Esto nos va a pasar varias veces. También aquí, como veis en el casco, no sé si se aprecia, aquí también me he salido un poquito con el rojo, pues lo mismo, con el oro corregimos. Cuando nos pase al revés y con el oro contaminamos otra zona, haríamos lo mismo. Si hemos contaminado la capa, daríamos en esa zona un poquito de rojo varias veces hasta cubrirlo. Esto es habitual, así que no os preocupéis. Bien, en la falda hemos dado, en vez de hacerlo como la capa, hemos dado 2 manos de pintura normal, de pintura roja mate, que queda un poquito satinada, y luego otras 2 manos mezclado con barniz mate, es decir, en total 4. En la capa hemos dado una mano de rojo y 2 manos de rojo mezclado con barniz mate de acá. En la falda daremos 2 y 2, 2 por arriba y 2 por abajo. Y seguimos a continuación.